vamos a mirar las generaciones 13 y 14 de, de esta época posexilio. Así que hoy vamos con la generación de José, precisamente. Habíamos hablado que José es el hijo de Jacob. Así que hoy vamos a mirar este punto. Dice, Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esto es lo que nos termina diciendo la genealogía de Mateo en el versículo 16. Así que eso nos deja eh, en la charla de las dos últimas generaciones. Vamos a mirar, como siempre, el significado de José o Joseph. Y lo que traduce en hebreo es que Dios, el Dios que añade, o el Dios que Dios añada. Esto es lo que traduce el nombre de José o Joseph. Mateo 1:19, versículo 19 dice, como José su esposo era un hombre justo, y aquí empieza a darnos una característica de este personaje. El hecho que fuera justo era que era precisamente bien visto por toda la comunidad, una persona que trataba de hacer lo que Dios manda. Y si no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Y aquí podemos ver la angustia, lo que él podía sentir un hombre en temprana edad, enamorado seguramente de su prometida, pero le recibe la noticia de que está embarazada. Y creo que para cualquier hombre, cualquier ser humano, saber que sus prometidas, la persona que está enamorada, está embarazada y que no ha tenido relaciones con ella, pues seguramente era una gran decepción. Pero dice aquí que en secreto él decide divorciarse de María. Y ahorita vamos a mirar cuál es la condición de María y por qué tomaba esta decisión y cuál otra pudo haber sido tomado por él. Mateo, el versículo 18 nos dice que el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Y aquí nos da la palabra unas claves de lo que estaba pasando, cómo fue el nacimiento de Cristo, cómo fue la concepción de Cristo. Y nos habla de que María, la madre de Jesús, estaba De la esta del obelisco. Por ahí hay otro. Que se lo marquen a mano. Bueno, se están metiendo los micrófonos, voy a cerrar aquí. Listo, ya quedó bloqueado. Nos dice que estaba en situación de desposada. Hemos ya hablado algunas veces de esto, qué significaba estar desposada o básicamente estar comprometida. La costumbre en esta época en la que nació Jesús era de que había un compromiso de parte de las dos familias, de la pareja, y esto se hacía habitualmente un año antes de llegar a tomar las nupcias o realizar el pacto ante Dios. Y en esta situación era que estaba José y María, estaban comprometidos, estaban desposados. Cuando se habla de esposa es que hay un compromiso y, y no habían tenido ninguna relación íntima entre ellos, vivían en casas separadas, cada uno vivía con sus padres seguramente. Y en medio de este año que están ahí es cuando él se entera que está embarazada y lógicamente, como decíamos ahorita, no había habido ninguna intimidad sexual entre ellos y por lo tanto, pues el hijo no podía ser de él. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Cuál era la situación en estos casos? ¿Qué debía suceder? ¿Qué debía realizarse? Y eso nos dice precisamente la misma ley en Deuteronomio 23, perdón. Si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una joven virgen ya comprometida para casarse y se acuesta con ella, llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta matarlos. A la joven por no gritar pidiendo ayuda a los dos ayuda a los de la ciudad y al hombre por deshonrar a la prometida de su prójimo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Entonces la ley
Eh, Básicamente lo que decía era que si una mujer estaba comprometida y era abusada sexualmente por alguien, tenían que matarlo a los dos porque ella tenía posibilidad de pedirlo ayuda. Era diferente si era en un sitio aislado o en el campo, solamente se mataba o se le quitaba la vida al que había sido abusado, pero en el caso de la mujer, si estaba viviendo en una ciudad y podía pedir ayuda, pues había una situación en que estaban involucrados los dos y en este caso se lapidaba, básicamente se mataba a piedra a las dos personas frente al público en general. Y esto es lo que pudo haber hecho José al verse traicionado o al pensar que había sido traicionado por María. Y esto, pues, en su justicia, él, al ser un hombre justo, trató de básicamente abandonarla o dejarla sola en secreto, dice la palabra, para que ella no fuera apedreada. Pero Mateo, el versículo 20 y 21 nos dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, el dejarla en divorcio, dejarla abandonada, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y este es el anuncio que hace el ángel a José. Dice que a través de un sueño, lo importante es que aquí José creyó, le creyó al Señor de que esto era verdad. Y a partir de momento mostró no solamente fe en esto, sino obediencia también, porque él se hizo cargo de este hijo, como dice, y le puso por nombre Jesús, porque él iba a salvar al pueblo de todos sus pecados. Y esto, a partir de ese momento, José creyó en esta palabra, en este anuncio de parte del ángel, que, que Dios tuvo su misericordia con él para que no sufriera y no fuera a provocar el daño también sobre María. Así que Dios cuida de todas las personas que utiliza para sus propósitos. El versículo 24 dice, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Quiere decir, volvió a obtener a hacer el compromiso con ella, a mantener el compromiso vivo, a esposarla y poder después vivir una vida en pareja ya bajo el pacto del Señor. Pero la Biblia es muy clara cuando nos dice en el versículo 25 que no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. ¿Qué nos dice esta palabra? Precisamente de que él mantuvo el compromiso hasta que el bebé nació, pero dice que hasta que él ya tuvo su bebé y pasó su cuarentena, ya vivieron como una pareja normal con sus relaciones sexuales. Y además de esto, pues ya vamos a ver que tuvo otros hijos. En Juan 1, 16, 17 dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia por la ley dada por Moisés. Perdón, que este versículo creo que nos ha llegado, no iba aquí. Este versículo no iba aquí en este lugar, así que perdónenme el error ahí, ahorita lo colocamos más adelante. Mateo 12:46 dice, mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos y se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Entonces, ¿qué nos cuenta aquí la palabra? Que José y María vivieron como una pareja normal, que tuvieron su intimidad sexual, que tuvieron otros hijos. Dice ahí que cuando Jesús estaba ya realizando su ministerio, simplemente lo visitaba la madre y los hermanos de Jesús. En Mateo 12, 55, 56, dice, ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Y aquí la Biblia es específica en esto. Tuvo 4 hermanos varones y varias hermanas. No nos dice cuántas hermanas, como era la costumbre, no se contaban las mujeres en esa época,
pero nos dice que tuvo 4 hermanos hombres y varias hermanas mujeres. No nos dice absolutamente nada más la palabra de José, solamente Dios usó para cuidar a María, para cuidar a Jesús durante su tiempo de su niñez. La última vez que aparece es cuando se les pierde el niño, cuando normalmente tenían 12 años, que eran llevados al templo y se les pierde en este peregrinaje a Jerusalén. Es muy probable que después de los 12 años de Jesús hasta los 30 y tantos que hizo su ministerio, haya muerto José y por eso no vuelve a anunciarse ni pronunciarse nada de José. Lo que se sabe era, como hemos visto, era hijo del carpintero. Quiere decir que él simplemente desempeñaba la función de carpintería, que no era tanto la parte de los muebles como tal, era más bien estas obras que hacían para la yunta de los bueyes, era lo que más se desempeñaban estos hombres en esta época. Y es una función que básicamente pues, resaltaba lo que hacía la persona. Así que era una persona común y corriente que Dios lo escogió para que cuidara a Jesús, le proveyera su alimentación, cuidara de María, en todo lo que tuvieron que huir de Herodes cuando fueron asesinados los niños. Cumplió su papel a cabalidad seguramente y vemos que no se vuelve a mencionar en la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir su nombre en este caso? Creo que fue de las cosas más grandiosas que pudo haber hecho por nosotros y como vemos su nombre significa Jesús, el Dios que añade. ¿Qué fue lo que nos añadió el Señor? Precisamente esa gracia sobre la gracia que les mencionaba ahorita en Juan 1, 16, 17, este pasaje que está aquí, dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Y esa es la gracia sobre gracias. Gracia es un regalo, lo que Dios tuvo a bien darnos a la humanidad. Primero escogió al pueblo de Israel para darle la ley, para que conociera cómo debía comportarse todo el pueblo. Le dio el manual de instrucciones al pueblo de Israel. Pero nosotros nos dio no solamente esa gracia de conocer la ley, sino fue la gracia sobre la gracia que nos dio la verdad y la salvación por medio de Jesucristo. Y esto es lo que nos añade el Señor a toda la humanidad a través de José, que fue utilizado y que de alguna manera nos da ese gran regalo a la humanidad y, esa oportunidad de ser salvos por medio de él. Y entramos a la 14ª generación, a donde añorábamos llegar desde el momento que empezamos esta charla de la genealogía. Ya como vemos hoy cumplimos 100 días de reunirnos en esta jornada de la genealogía. Y este era el lugar donde teníamos que llegar, debíamos llegar, que era el propio Jesús. Toda la genealogía del Señor, todo lo que nos habla su palabra en todo el Antiguo Testamento va dirigido a esperar este gran día del nacimiento de Jesús y conocer todo lo que Dios preparó, cómo fue su plan para salvar a la humanidad a través de todos estos siglos. Y llegamos al día esperado, que es el nacimiento de Jesús. Vamos a mirar lo que dice en la genealogía, nuevamente, versículos 16 y 17. Dice, y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo un total de 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 de la deportación hasta Cristo. Y vemos todo el orden que Dios tuvo en esto, y lógicamente lo hace a través de la línea de David. Vemos que en la genealogía aparece 2 veces David, todo desde Abraham hasta David hay 14, y después dice de David hasta la deportación de Babilonia otras 14. Y el centro de toda esta genealogía es David, y el final de esta genealogía es Jesús. Y tenía que ser de la línea de David porque así lo había prometido el Señor.
Así que vemos que José era del linaje de David, y vimos la vez pasada que María también, a través de su padre, también era de la línea de David. O sea, por punta y punta hay ese lazo de sangre de la vida de David. Lógicamente sabemos que por José no tenía línea de sangre, porque él no fue el que concibió a Jesús, pero sí por el lado de María, pero por genética, podríamos decirlo, José también era descendiente del rey David, pero esa descendencia no fue pasada a, a Jesús, lógicamente, sino por el lado de María, podríamos verlo de esa manera. Fue el cumplimiento de la palabra. Vamos a mirar lo que significa el nombre de Jesús. Y en hebreo, Yeshua, como hemos pronunciado, y esta, como dice el diccionario, es la forma latina derivada de esta palabra Yoshius, que significa en griego, pero en hebreo básicamente el Yoshua o Josué, también el nombre de Josué significa lo mismo que Jesús en griego, y lo que significa Jehová es salvación. Y esto fue el nombre que el ángel le dijo que tenía que ser colocado al Salvador del mundo. Como dice el versículo 21, que ya lo leímos ahorita, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es interesante ver que Dios utiliza los nombres, y lo hemos visto a través de todas las generaciones, más que por lo que es el nombre en sí, y lo identifican, sino la función que iba a tener, lo que iba a respaldar eh, la misión en esta vida. Por un lado, en el Antiguo Testamento nos dice que iba a ser, ahorita lo vamos a ver en Isaías, que iba a ser Emmanuel, y era anunciando que Dios iba a estar en medio nuestro en la tierra. Y cuando en el momento del nacimiento le dice, este niño que van a nacer va a ser el salvador del mundo, porque él va a perdonar los pecados del pueblo. Así que lo que el ángel estaba anunciando era la función que que Jesús iba a tener aquí en la tierra. Ahorita vamos a mirar la parte de Cristo. Entonces tenemos que tener claro que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nació dentro del cuerpo de María. Dios utilizó a María para ser ese vehículo, se puede decir, para traerlo como un bebé, como una persona a esta tierra, volverla un ser terrenal, y utilizó a María para que eh, naciera con un parto normal, como una persona normal, pero que era concebido lógicamente por el Espíritu Santo. Esto es muy interesante a nivel de la biología, ver cómo no se mezcla la sangre eh, de María con la del bebé, porque la placenta es un filtro que utiliza. Así que podríamos decir que era hombre por el lado de María, pero completamente Dios por el lado del Espíritu Santo. Y estas dos naturalezas no es que se mezclen como tal, sino que cada uno mantenía su propia naturaleza. Mateo 1:16 dice, Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. ¿Por qué vuelvo a mencionar este versículo es la tercera vez que lo colocamos aquí? Es interesante mirar cómo lo hace de una forma pasiva, la parte que el verbo que utiliza aquí, la palabra, diferente a todos los demás que decía Jacobo, fue el padre de José. Vemos cómo dice aquí, pero José fue el esposo de María, no está diciendo que fue el padre natural de Jesús. Aquí hace una diferenciación de una parte activa a una parte pasiva dentro de la genealogía. Fue la única parte dentro de todas las genealogías que se hace esta diferenciación. ¿Y por qué? Porque dice, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Definitivamente fue Dios que lo hizo a través del Espíritu Santo y formó a su hijo en el vientre de María. Esto lo había anunciado también el ángel en Lucas. Lucas hace mención de esto, y Lucas era médico y de alguna manera podía dar fe de esto. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Así que al santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Y aquí vemos otra forma de escribir este hecho. Ya no dice que se llamará Manuel ni Jesús, sino que llamarán el Hijo de Dios, de la forma que lo va a reconocer la gente, porque era definitivamente Hijo de Dios y es lo que quería resaltar este escritor Lucas. También aquí se cumple no solamente lo que habían dicho la palabra, que Dios iba a mandar a su Hijo para ser el Salvador, sino que también se cumple lo que el plan de Dios de redención desde el principio de la creación, recordándonos que Jesús fue la simiente de la mujer. Y vemos que por la mujer también entró el pecado a la humanidad, pero a través de la mujer también está profetizado que iba a venir la salvación y esto se tenía que cumplir, era el plan de Dios, así que por eso utilizó a María como la simiente de la mujer para cumplir lo que él mismo había dicho en Génesis 3:15. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y esto fue lo que el Señor había dicho en contra de la serpiente, que era la forma de representar a Satanás, de que algún día la simiente de esta mujer iba a aplastar la cabeza de Satanás. Así que se cumple completamente la palabra del Señor. Esto es un texto que a veces los católicos, sobre todo, utilizan en forma errada, diciendo de que la mujer era la que iba a aplastar al enemigo, cuando es muy clara la palabra que dice que la simiente de la mujer es la que va a aplastar al enemigo, al diablo. Dice Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Es la forma de demostrar que Dios aplasta, eh, le da en la cabeza por completo al diablo. Y lógicamente en Apocalipsis se describe completamente cómo va a ser destruido el diablo en forma total. En Gálatas 4:4-5 también nos dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y ese era el plan de Dios siempre, que fuéramos sus hijos, que todas las personas fuéramos libres del pecado que había entrado por una mujer, pero que a través de esta mujer vino también la salvación y que fuéramos adoptados como hijos también, que fuéramos hermanos de ese ser que él envió. ¿Qué otra parte se cumple en esta palabra, en esta genealogía? Dice que la parte de que Jesús nació de una virgen. Sabemos que científicamente era imposible que una mujer sin relaciones sexuales pudiera concebir. El ser humano es de origen sexual y no podía haber una forma asexual de nacerlo si no fuera en forma sobrenatural. Así que Dios había desde el principio anunciado que iba a ser un hecho sobrenatural. Y en Isaías 7:14 nos dice, pero por eso el Señor mismo les dará una señal. La doncella concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Y a esto me refería yo en la palabra cuando precisamente nos dice que va a ser Dios con nosotros, que es lo que significa Emanuel. Era lo que anunciaba que Dios iba a estar en medio de la humanidad, pero que iba a ser a través de una doncella o una virgen. Y me encanta la palabra que utiliza la escritura en este sitio, que es alma o alma, más bien la palabra que básicamente describe una mujer que no ha tenido relaciones sexuales y se describe como doncella o virgen. Lucas 1:26-27 nos dice, a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David, y la virgen se llamaba María, es el nombre que iba a ser utilizado para
para que tuviera o fuera la privilegiada de tener al Hijo de Dios. Esto era el plan del Señor y fue la forma que desde el principio tenía estipulado que fuera de esa manera. Así que todo esto se cumple a través de este nacimiento en la 14ª generación. Pero lo importante de todo esto, y es lo que nos debe emocionar, era que Jesús era el Cristo o el Mesías. Y aquí vamos a ver ese nombre que recibe también a partir de este momento. No solamente vemos que era Jesús, ese niño que nació y que creció al lado de sus padres, sino que ese iba a ser llamado el Cristo o el Mesías. En Mateo 1:16 dice, y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Qué significa Cristo? ¿Por qué se le llama Cristo a este Jesús? Porque Cristo lo que significa precisamente es el ungido. El ungido precisamente es lo que Dios nombra, lo que Dios estipula para hacer una misión específica. Y esto es lo que significa Mashiach o Mesías en hebreo, o Cristo o ungido en griego. Así que cuando podamos decir Jesús el Cristo, estamos diciendo Jesús, el Salvador del mundo, que fue ungido por Dios, que fue eh, planeado por Dios para salvar al mundo, o el Mesías, que era lo que siempre se esperaba que llegara algún día. Toda la humanidad estaba a expectativa de la llegada de ese Mesías, y en Mateo precisamente nos dice que este Jesús iba a ser el Cristo. En Hechos 10:37 nos dice, ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿En qué momento Jesús se convierte en Cristo? A partir del momento en que es bautizado y que es ungido por parte del Señor, cuando le dijo que en él era el que tenía complacencia, y el Espíritu Santo vino en forma presencial, el Padre habló, todas las cosas se dieron para que a partir de ese momento empezara el ministerio, para lo cual había sido enviado, y a partir de ese momento se le empieza a llamar el Cristo el ungido o el Mesías tan anhelado. Isaías 61 hacía referencia a esto en forma profética. Dice, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar la liberación de los cautivos y la libertad de los prisioneros. Y aquí nos sigue hablando de las funciones para lo cual el Señor lo envió aquí a la tierra. Y en 1 Samuel también nos habla de este ungimiento. Dice, el Señor destrozará a sus enemigos, desde el cielo lanzará truenos contra ellos, el Señor juzgará a los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Entonces aquí nuevamente a través del profeta Samuel nos recuerda que es el ungido del Señor y cuál es la misión que tenía que darse. El ungimiento es una cosa que es muy especial para el Señor, es el respaldo de Dios, todo el favor de Dios está sobre él, es el propio Dios haciendo la obra a través de una persona. ¿Quiénes se ungían en el Antiguo Testamento? Y nos muestra esto a través de diferentes pasajes. Lo hizo a través del rey, de los reyes se ungían, estaban puestos ahí con autoridad del Señor, como lo hicieron con Saúl, como lo hicieron con David. Primera de Samuel 16:13 nos habla de este tipo de ungimiento. Dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Entonces vemos que a los reyes se les ungía.
Era una función especial de los profetas ungir al rey para decirles, tienes el favor de Dios, fuiste escogido por Dios para una misión, y esto se hacía habitualmente con todos los reyes escogidos por Dios. También lo hacían los sacerdotes, también se ungía a los sacerdotes, como se hizo con Aarón, como menciona en Éxodo 30, dice, unge a Aarón y a sus hijos y conságralos para que me sirvan como sacerdotes, le dijo a Moisés. Entonces era una función también de ungir al sacerdote. Pero también, no solamente a los reyes, los sacerdotes, sino a los profetas, también se ungía como enviado y que iba a hablar en nombre del Señor. Y por eso también se menciona en el Salmo 105:15, dice, no toquen a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas. Entonces vemos que aquí se cumplen en tres personajes el ungimiento, en el rey, en el sacerdote y en el profeta. Pero vemos que Jesús tenía estos tres títulos, como lo escribe la palabra, en él solo recaían los tres cargos, se puede decir, como lo menciona en Salmo 17:14, nos dice que le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Entonces aquí la palabra reconoce a Jesús como Rey, y no solamente Rey, sino como Rey de reyes y Señor de señores. Lógicamente tenía que estar ungido por parte del Señor. También nos habla de que era sacerdote. En Hebreos 2:17 dice, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Y vemos que también lo menciona como sacerdote en Hebreos 4:14-15. Dice, por tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces vemos que este no solamente es un sumo sacerdote común y corriente, era un sumo sacerdote perfecto, que nunca había pasado por pecado, que nunca había caído en ningún tipo de tentación, y por eso es el sacerdote, el sumo sacerdote completamente perfecto. Por eso tenemos que tener fe en la obra de este sumo sacerdote. Y por último nos menciona también que era profeta. Dice en Hebreos 5:8-10, dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen, y también lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vemos aquí en esta parte de que el orden de Melquisedec es un personaje bien especial en el Antiguo Testamento, es el único que tenía el título de sacerdote y rey al mismo tiempo, era rey, y esto solamente en el Antiguo Testamento lo vemos en ese personaje. Así que este era un caso bien especial dentro de los personajes del Antiguo Testamento, y Jesús pertenecía a ese orden de Melquisedec, según la palabra, hablándonos que era rey y profeta al mismo tiempo, pero sobre todo nos menciona también que iba a ser el profeta y que iba a hablar en nombre del Señor, hablar con la voz del Señor, como lo menciona en Deuteronomio 18:15. El Señor tu Dios levantará entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y esto fue lo que vino a hacer el Señor, hablar como Dios, hablar de Dios, hablar del plan de salvación y cumpliendo los tres funciones, que es ser rey, gobernar sobre todo el universo, eh, ser sacerdote, guiarnos hacia la presencia de Dios, y por último hablar la palabra de Dios. Así que Jesús
cumple los tres papeles de rey de reyes, sumo sacerdote y profeta. Pero no solamente dejó eso así, asumiendo los papeles, sino también nos pasó ese ungimiento a nosotros. Al ser sus hermanos, también nos ungió, como lo menciona en 2 Corintios 1:21. Nos dice: Dios, el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes, Él nos ungió también. Y esto es muy interesante ver cómo el Señor tenía un plan perfecto para la humanidad. No solamente darnos un rey, darnos un sumo sacerdocio, darnos profecía a través de él, sino también ungirnos a nosotros a través de él y darnos todo ese poder, todo ese favor, todo ese respaldo como sus hijos también. Y esto se debió a ese traspaso, podríamos decir, que es lo que significa el ungimiento. Lo hizo el Dios Padre y Dios Hijo, y el Dios Hijo nos dio ese ungimiento también a nosotros, sus hermanos. Así que en todo esto se cumple lo que Dios había planeado desde el principio de esta genealogía, que este Salvador fuera el que salvara a su pueblo de sus pecados. Ese era el plan de Dios desde el principio, y esto es lo que en quien hemos creído, pero no solamente era eh, el plan de Dios salvarlo a él, sino que a nosotros ayudáramos a divulgar esto. Y no es casualidad lo que ayer veíamos precisamente en 1 Timoteo 3:16. Me llamó la atención que en varios de los textos aparecía esta canción que ayer recordábamos, que Pablo le decía a Timoteo de que es grande nuestro misterio de nuestra fe. Lo que Dios ha establecido para nosotros, como lo resume esta canción, que este Jesús se manifestó como hombre, que le dio vida a través del Espíritu Santo, que los ángeles contemplaron y fueron testigos de esta gran obra de parte del Señor, para que fuera proclamado por todas las naciones, para que el mundo creyera en él, y que Dios Padre lo recibiría en su gloria, como nos va a recibir a nosotros también por haber creído en todo este plan de redención. Tenemos que entender que todo lo que hemos visto en estos 100 jornadas que hemos estudiado es para que conociéramos el plan de Dios desde el principio. Esto no fue casualidad, esto fue un plan perfecto del Señor, hasta matemáticamente hablando, en todas las generaciones que Dios utilizó, todos los hombres que Dios utilizó para que se cumpliera su plan, que era llegar a dar su propio Hijo para que fuéramos salvados de la muerte eterna y que más bien restauráramos la relación con Él y que pudiéramos estar en su presencia por la eternidad. Y este es el gran amor de Dios. Esto fue lo que Dios añadió, como decíamos, gracia sobre gracia, el regalo sobreañadido de parte de Dios para la humanidad, de que algún día estemos en su gloria, en presencia de nuestro hermano mayor, podríamos llamarlo de esa manera, a Jesús, que nació en Nazaret a través de la Virgen y que cumplió con absolutamente toda la misión que Dios le encomendó y para lo cual lo ungió, para que se diera en forma plena y total todo este gran misterio de la redención.